y sus preguntas o sus comentarios. Sí, Presidente, la palabra. sí, sí, ahorita le voy a dar quiero ver la orden de llegada, justo me están reponiendo. Sí, sí, tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Ramos Zapana, luego la congresista Vázquez y luego la congresista, me parece, María Cristina Retamoso, ¿verdad? No la escucho bien. ¿Es así? Sí, doctor. Sí, presidente, ya me Por favor. inscribí también. Perfecto, gracias. Entonces, el congresista Rubén Ramos Zapana tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Primero, agradecerle, tuve problemas al inicio, quería solicitar consignar mi asistencia. Y una pregunta al mismo tiempo, señor presidente, a los invitados. Muy ilustrativo la exposición que nos va a servir para en este tema podemos vislumbrar siempre pensando en nuestro país. La pregunta, señor presidente, a través suyo, ya que estamos hablando del restablecimiento de la bicameralidad, una opinión, yo de manera general a los invitados, en el artículo de la Constitución Política de 1979, en el artículo 307, dice lo siguiente: esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Son juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución, el Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los prejuicios que se les haya causado. Eso es explícito en el artículo 307 de la Constitución de 1979. Mi pregunta, señor presidente, a través suyo, sería a los invitados, ¿no sería para restablecer la bicameralidad, la restitución de la Constitución de 1979, qué posibilidades habría esta vía? Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al congresista Rubén Ramos Zapana por su intervención. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez Chuquilín. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer a los especialistas, expertos que hoy día han compartido con nosotros sus perspectivas sobre un tema tan importante, ¿no? Sin duda, la exigencia de una doble cámara puede minimizar algunos riesgos que hemos visto que se han suscitado, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Esta incontinencia de legislación populista sin mayor reflexión en realidad puede verse corregida con una cámara de este nivel, ¿no? Sin embargo, la regulación que debe aprobarse en caso la comisión lo decida, debería procurar que tanto el Senado así como la Cámara de Diputados se vean representados o allí se vean representados los distintos sectores del Estado, ¿no? Distintos horizontes de sentido también. Esa idea bizantina, impronta colonial de que el Senado es el lugar para la representación de los ilustrados que corrigen la voluntad popular, es una idea que creo que es errada y más bien se debería desterrar. Pero por el contrario, no estaría mal
tener este sentido de que el Senado debe estar integrado por personas realmente que sean sabias, pero sabias en diversos sentidos, ¿no? Culturalmente, por ejemplo. Y entonces comparto esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Si el Senado, por ejemplo, no debería incorporar a representantes de sectores tradicionalmente relegados, como los pueblos indígenas, donde hay mujeres y hombres sabios, ¿no? Que podrían aportar de manera muy importante e interesante en el desarrollo legislativo, por ejemplo, ¿no? Y no restringirlo a alguien que simplemente, por el simple hecho de tener los títulos y conocimientos técnicos. Entonces, un primer asunto que quisiera plantear es eso, un Senado más integrador. Por otro lado, el doctor Borea habló de la pertinencia de que el Senado sea elegido por 6 años. Y es interesante la idea porque su elección no coincidiría con la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que ese mecanismo es idóneo para asegurar que efectivamente el Senado va a cumplir con ese rol de entidad que complementa y asegura la calidad de legislación que se aprueba, ¿no? Y una tercera pregunta es referido a que al tema de la modificación de los artículos 99 y 100 de la Constitución, que regulan el antejuicio y el juicio político. Preguntarles si consideran ustedes que en la propia Constitución se debería exigir que sean regulados como procedimientos distintos, para que no se repita, digamos, el error del actual reglamento del Congreso, de que el procedimiento de acusación constitucional es el mismo tanto para el juicio político como para el antejuicio, a pesar de que son materialmente distintos, ¿no? Entonces, pedirles su opinión respecto a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez por su intervención. Con todo aprecio tiene el uso de la palabra la congresista del FREPAP, María Cristina Retamoso. Adelante, por favor, con todo aprecio. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted y por su intermedio saludar a los colegas congresistas y también a nuestros ilustres invitados. Quiero agradecer a los invitados que nos acompañan el día de hoy, que han venido a compartir sus experiencias con nosotros. Quiero en particular saludar la presencia de la doctora Marisol Peña Torres, que es una académica muy reconocida en Chile y cuyas opiniones, junto con la de nuestros otros distinguidos invitados, el doctor Alberto Borea y el doctor Francisco Eguiguren, nos ayudarán en el importante debate que tendremos sobre la bicameralidad. Con respecto al tema, me gustaría preguntar en general, para todos los invitados, lo siguiente. Desde su visión, ¿qué funciones debería asumir naturalmente la Cámara Baja, diputados, y qué funciones debería asumir la Cámara Alta, senadores? ¿Y cómo establecer cuándo deben adoptar una función en conjunto en pleno? Por ejemplo, en las propuestas que estamos manejando se asume que la función de control político, como la acusación constitucional, va a ser una función del Senado. Y la función legislativa va a ser facultad de la Cámara de Diputados, igual que la función de fiscalización a través de las comisiones investigadoras. Esto no es un tema menor porque la conformación numérica de ambas cámaras es diferente. La Cámara de Diputados tiene más miembros y se entiende que hay más representación. La Cámara de Senadores tiene menos miembros. Para poner un ejemplo, en la propuesta que nos presenta el congresista Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, la vacancia presidencial la declararía la Cámara de Senadores, la cual estaría compuesta por 50 miembros.
Una segunda pregunta es la relación de los partidos políticos con los grupos parlamentarios que tienen representación dentro del Parlamento bicameral. Por ejemplo, una vez más, una de las propuestas establece que los senadores sean elegidos en distrito nacional único y los diputados sean elegidos de las regiones. Evidentemente esto tiene un impacto sobre la conformación final de cada cámara. Bajo este sistema, pienso que la Cámara de Diputados tendría una gran fragmentación política, producto de nuestra realidad política, pero la Cámara de Senadores tendría una conformación compuesta por una visión más uniforme. Pero esto es adecuado. ¿No sería mejor que los diputados también sean elegidos de todo el territorio nacional y así haya una uniformidad con la conformación que podría darse en el Senado? O viceversa, que los senadores sean elegidos de distritos electorales que agrupen a varios departamentos para mantener esa visión regional que existe en el país y que no se puede tratar de esconder, ¿no? Porque no es un defecto, es nuestra conformación y realidad política. Entonces la pregunta es, ¿cómo se deberían elegir a los senadores y a los diputados? Otra pregunta de una revisión de la conformación en el Congreso de Chile, veo que esta institución está conformada por 198 miembros, 43 senadores y 155 diputados, ¿no? Esa es la conformación de los 198 miembros. Pero la población de Chile es de aproximadamente 18 millones. Aquí en el Perú tenemos 130 congresistas en una Cámara única y tenemos casi 32 millones de habitantes. Es decir, Chile tiene más representantes, pero menos población. Perú tiene menos representantes, pero más población. Y quería saber si los invitados consideran que en el Perú existe subrepresentación, si en general el Congreso debería tener más miembros. Por ejemplo, si bien las propuestas plantean aumentar el número de miembros, también hay la posibilidad de que los senadores salgan de los 130 congresistas. 30 podrían ser senadores y 100 podrían ser diputados, y así no se aumentaría el número de miembros. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el número de miembros más conveniente para el Parlamento bicameral aquí en el Perú? Y finalmente, y con esto termino, si las funciones están siendo divididas entre dos grandes cámaras, eso implica que los miembros del Congreso ya no tendrían tanta carga laboral como ahora, porque precisamente se están distribuyendo funciones. ¿Considerarían ustedes que se podría pasar a un régimen de dietas para los congresistas? Es decir, pagarles no un salario fijo, sino un monto de dinero por cada sesión ordinaria a la que asistan. Es todo por ahora, presidente, y agradezco una vez más a nuestros invitados y a nuestra invitada también por su respuesta. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, congresista Retamoso. Tiene el uso de la palabra con todo afecto la congresista Carolina Lizárraga. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Mi pregunta a los señores expositores es la siguiente. Como provinciana de corazón, ¿cómo hacer para que el Senado, para que un Senado revisor no se convierta en un Senado, digamos, limeño o aristocrático? ¿Cómo debiera estructurarse la forma de elección de los senadores para no excluir a las provincias ni a las personas sin formación? Porque los requisitos para ser parte de este Congreso son tener cierta edad y ser un ciudadano del Perú.
¿Debemos confiar en ello en la decisión de las organizaciones políticas? ¿Cómo compatibilizar ello con unas elecciones primarias abiertas y una amplia densidad poblacional en Lima? Con un escenario bicameral, ¿cómo debiera quedar diseñado el alcance de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para plantear una cuestión de confianza? ¿Debiera subsistir la figura de la disolución? ¿Debiera disolverse solo la Cámara de Diputados, de ser el caso, o ambas cámaras? En un escenario de Congreso bicameral, ¿debiera haber comisión permanente? ¿Cómo debiera estar compuesto por representantes de ambas cámaras o solo por diputados? Muchas gracias, señor presidente. Esa es mi pregunta. Muchas gracias a la congresista Carolina Lizárraga, haciendo hincapié de que el congresista Dítel Columbus se ha dispensado unos minutos por que aparentemente se le cruza con otra sesión. ¿Algún señor parlamentario quiere hacer uso de la palabra antes que intervenga la presidencia de la comisión? Muy bien. La presidencia de la comisión quiere hacer algunas preguntas puntuales. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Si Bueno. pudiera... Sí, claro, con esta costa, adelante. Sí, la doctora Peña nos recuerda que el voto de censura no es una figura extendida en toda la región, en toda América Latina, ¿no? Son la censura como la confianza son figuras más bien parlamentarias, ¿no? Y parte de nuestro presidencialismo mixto. Sobre eso, ¿qué opinión tienen nuestros invitados? Nuevamente la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propone algunas variantes en relación con esto, no la eliminación, pero sí circunscribe la posibilidad de que se censure al gabinete en pleno y no a los ministros individualmente, un poco para votar y obligar al Congreso, en caso de que quiera censurar, a tener que censurar a todo el gabinete y, por tanto, acercarse a la posibilidad de la disolución contemplada constitucionalmente que un segundo gabinete sea disuelto. Entonces, me gustaría un comentario sobre esa propuesta. Entonces, la censura solo para el gabinete, no a los ministros individualmente, y el voto de confianza también. El voto de confianza circunscribirlo al que pueda ser el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete. Y por último, la insistencia también regularla de otra manera a efectos de exigir una mayoría calificada del 2/3 de los votos, como se ha sostenido que ya existía en el régimen bicameral, ¿no es cierto?, que terminó el 92. Esas serían las preguntas adicionales que me permito hacer al presidente. Muchas gracias. No, más bien las gracias a la congresista Costa por su valiosa intervención. Voy a bajar un poquito al llano para hacer algunas preguntas a los invitados, ¿no? Agradeciendo a los tres, me da mucho gusto que la congresista, perdón, que la doctora Marisol Peña se haya no solamente quedado, sino haya intervenido tan brillantemente, haciéndonos saber la experiencia que ha tenido a lo largo y ancho del territorio de Chile, con el tema de la bicameralidad, el tema del Senado, la Cámara de Diputados, la revocatoria, el sistema que tienen ahora, alguna corriente pequeña en Chile que quiere, digamos, volver o regresar al unicameralismo. Es importante todas esas experiencias que nos ha podido brindar el día de hoy, o sobre el sistema bicameral imperfecto. En fin, tantas experiencias que nos ha brindado, de un país muy querido por todos nosotros y que tenemos lazos familiares. Quien habla tiene familia en Chile, incluso que es chilena, algunos.
y bueno, por un tema histórico, hasta incluso palestino, tenemos acendrado, digamos, nuestras familias, no solamente en el Perú, sino también en Chile. Así que está como en casa, doctora Peña, por todo lo que nos ha comentado. Algunas cosas las sabíamos, otras no tanto, como digamos, los años que debería tener una Cámara de Diputados, o la gestión de los senadores, que no necesariamente tendrían que coincidir, como sucede en los Estados Unidos, ¿no? Así que las gracias a la doctora Marisol Peña por su intervención, que ha sido la verdad que brillante, brillante. Y también agradecerles a Francisco Iguren, como a Alberto Borea, buenos amigos, miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, por, digamos, habernos brindado su apreciación ya en el terreno nacional, en el terreno constitucional y político al mismo tiempo, y en base a sus experiencias, ¿no? Ojalá Dios quiera que pronto podamos tener, digamos, tanto a Francisco Iguren como a Alberto Borea otra vez en el terreno político, ¿no? Y si es en el Senado de la República, en el próximo Senado de la República, con mayor razón, porque son, digamos, políticos, hombres de derecho, que adesentarían la política y además con sus conocimientos y con sus experiencias traerían, digamos, mucho más beneficios a la política en el país, a la administración, digamos, de gestión política, y si es a través, cómo no, del Congreso de la República, digamos, sería un aporte sumamente valioso, ¿no? Y por qué no también en algún momento pensar, digamos, en la más alta magistratura, que es la Presidencia de la República, tanto nuestro amigo Tito Orea como Pancho Iguren, ¿no? Con todo aprecio, ellos dos saben perfectamente lo mucho que aprecio. En el caso de Tito, haré una confesión, él ha sido, digamos, no solamente mi profesor, sino aparte de directo amigo, con él hemos batallado en una serie de luchas políticas. Digamos, yo mi carrera política la inicié con Alberto Orea, con Tito, hace 20 años aproximadamente, muy joven en esa época, y sus aportes el día de hoy han sido sumamente valiosos. Así que la verdad que nos sentimos todos, en nombre de la Presidencia y la Comisión de Constitución, así como todo el Pleno de la Comisión de Constitución, muy contentos, muy orgullosos de tener a dos personalidades del mundo jurídico y político, tanto como Alberto Borea como Francisco Iguren. Ojalá que pronto puedan regresar, digamos, a las ligas mayores de la política, porque la política en verdad los extraña mucho. Bueno, dicho esto, quería hacer algunas preguntas, digamos, puntuales, digamos, a los tres expositores, ¿no? Incluyendo a nuestra amiga de Chile, Marisol Peña. Concretamente, ¿no? ¿Cuál debería ser aproximadamente la edad de un senador? En mi proyecto de ley, por Alianza para el Progreso, digamos, pusimos 40 años, y no porque tengamos más de 40, por supuesto, no, ese no es el objetivo, ¿no? Sino por justamente la madurez que debe tener, digamos, un senador de la República. Es cierto, porque hay muchas voces que en algún momento señalaron de que los senadores de la República deberían tener por lo menos un título universitario. Esa idea fue descartada, me acuerdo perfectamente, hace 6 años o 7 años atrás, cuando quien habla fue presidente otra vez de la Comisión de Constitución. En aquella época presidí Constitución, presenté un proyecto de ley en el que se hablaba justamente del título universitario como mínimo para ser senador. Y dentro de la mayoría del Pleno de la Comisión no prosperó la idea, porque se dijo, y creo que con razón, de que sería poco democrático, ¿no? Tener a un congresista, un parlamentario, que es un puesto de voto popular, no es un ministro de Estado que tiene que tener alguna especialidad probablemente, o algún mérito adicional académico, u otro puesto de confianza, que puede ser además sacado al día siguiente por el presidente de la República, por poner un caso, sino que para el cargo de parlamentario, sea senador y diputado, no interesaba, digamos, el título universitario, basta con ser peruano de nacimiento, ser hábil,
digamos, y tener un mínimo de edad. Por lo general, se ha colocado 25 años de edad para ser diputado y 35 para senador y presidente de la República. Nuestro proyecto actualmente, perdón, les agradecería que apaguen el micro. Hay un micro que está prendido. Algún senador parlamentario, congresista Almerí, le pediría que por favor apague su micro, se le ha prendido. Muchas gracias. Decía que normalmente en el Perú se ha colocado una edad mínimo, 25 diputados, y para senador y presidente 35. La pregunta es, en el proyecto de ley de nosotros, de mi bancada, figura por el momento, entiendo que el de algunos otros también, una edad mínima de 40 años para ser senador. Y he escuchado, me parece que a Francisco Eguiguren decir lo mismo, ¿no? Que hay una madurez, que con eso se podría de alguna manera equilibrar, digamos, el título universitario, la preparación académica, que no debería constar por un tema de democracia, de elección popular, para un senador. En todo caso, ¿cuál debería ser la edad del senador y del jefe de Estado, del presidente de la República como mínimo, para tentar dichos cargos? La pregunta es para los tres ilustres invitados. Otra pregunta, haciendo un hincapié, ¿no?, que lo manifesté cuando expuse la semana antepasada, y Alberto Borea, que fue, como dije, vital asesor, proyectista de la Asamblea Constituyente del año 79, se acordará de que uno de los asambleístas de esa época era el famoso ancashino, compositor y músico, el Jilguerito del Huascarán. Y Jilguerito del Huascarán, yo era muy niño todavía, pues me acuerdo, en el año 79 o 78, no sabía leer ni escribir, era digamos, analfabeto, como se le decía antes, no sabía ni leer ni escribir. Y se armó toda una polémica en la Lima y en el Perú conservador de aquella época, que cómo era posible que un asambleísta haya sido elegido sin saber leer y escribir, cuando era un hombre muy popular, ancashino él, nos contaba también Otto Gibovich, y que tuvo una preponderancia en ese momento como asambleísta. Y desde ahí, digamos, surge la idea de que cualquier persona, incluso hasta las personas que no saben leer o escribir, pueden postular a cargo de elección popular, ya sea presidente de la República o congresista o algún otro cargo. Entonces, la pregunta es, en todo caso, para reemplazar ello y para lograr la madurez necesaria, como se exige, por ejemplo, para ser vocal de la Corte Suprema o miembro del Tribunal Constitucional, ¿una edad mínima podría ser 40 años? ¿O les parece que la fórmula de 35 es la más apropiada, regresando a épocas pretéritas, ¿no? Otra pregunta para los tres sería si el Senado, Alberto Borea decía de que se debería recuperar, digamos, que el Senado tenga la atribución de ratificar los puestos de generales de las Fuerzas Armadas y Policiales como era antes, en la Constitución de la Torre. La pregunta es tanto para el doctor Eguiguren como para la doctora Marisol Peña, si también consideran esto, lo señalado por el doctor Borea, en el sentido de que los generales también deberían pasar por una aceptación, confirmación por parte del Congreso, del Senado en este caso, como era antes, y también los embajadores. Esa es la otra pregunta que no se habló, ¿no? Porque antes, digamos, el Senado ratificaba por mayoría simple la designación de los embajadores. Y nos acordamos, a pesar de que en ese momento éramos adolescentes, que como Javier Pérez de Cuéllar, digamos, fue baloteado en el Senado en la época de Fernando Belaúnde del año 81, por una mayoría mínima, pero mayoría al fin, para ser embajador de Perú en Brasil. Y finalmente dicen que no hay mal que por bien no venga, porque al ser baloteado por el Senado peruano para ser embajador de Perú en Brasil, al año siguiente fue nada más y nada menos que secretario general de las Naciones Unidas durante 10 años. Entonces, el haber sido baloteado en el Senado peruano
digamos, lo benefició, porque al final fue no solamente no, embajador de Perú en Brasil, sino fundamentalmente fue, digamos, secretario general de Naciones Unidas durante 10 años y uno de los más destacados de la historia justamente política de Naciones Unidas. Entonces, si consideran que se debería volver no solamente a la fórmula de, que no está en mi proyecto por si acaso, pero lo pregunto, de la fórmula de que el Senado ratifique a los generales de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino también a los embajadores. Si bien algún expositor ha hablado sobre la conveniencia o no, me parece que Alberto Borea, de la irrenunciabilidad de los congresistas, yo también pienso lo mismo, el cargo de congresista no debería ser renunciable, debería ser irrenunciable, como es hasta el día de hoy, si eso también piensa el doctor Eguiguren y la doctora Marisol Peña. Preguntarle también, en nuestro proyecto está sobre que los candidatos a la presidencia de la República, como era hasta el 79 o hasta el 92, que se cambió con la Constitución 93, si los candidatos a la presidencia de la República deberían también postular con el número 1, bueno, o en lista cerrada, ya sin voto preferencial, deberían postular al Senado de la República. Es decir, no es elegido presidente de la República un líder de un partido político, pero se queda en el Senado y eso le da pues un halo al Senado, digamos, de sabiduría, de experiencia, de jerarquía, ¿no? Y si comparten con esa idea del proyecto de que, como era antes, un candidato a la presidencia pueda postular al mismo tiempo al Senado. Si comparten lo que también señaló el doctor Eguiguren con respecto, porque se dijo mucho de que el Senado puede ser reemplazado con la doble votación que hay el día de hoy en la unicameralidad, una segunda votación después de 7 días, según el reglamento del Congreso. Yo considero evidentemente que no, porque como ya se dijo, es 99% seguro del que votó, digamos, de una forma un día, un congresista, no va a cambiar su voto, su opinión y reconocer su error en una semana, ¿no? Por algo, el Senado son otras gentes, otras personas y de otras calidades que lo revisan con mayor reflexión lo aprobado por la Cámara Baja y que el Senado no puede ser reemplazado por una segunda votación de una sola Cámara de las mismas personas, ¿no? Sería pues absurdo, ¿no? Pero en fin, dejo ahí, digamos, esa pregunta para los 3 amigos expositores. Finalmente se ha hablado mucho sobre el tema del Senado, que creo que al final para el tema de la votación va a causar polémica y debate, porque unos quieren, me incluyo, pero eso no va a depender de mí, así sea presente la comisión, sino lo que digan ustedes, como siempre ha sido, los miembros del Pleno de la Comisión de Constitución. Si el Senado es elegido por Distrito Nacional único, como era antes, o distrito, digamos, múltiple, ¿no? Regional, si se quiere, ¿no? La otra fórmula podría ser, si son 50 o 60, que la mitad sea distrito nacional único y que la otra mitad sea, digamos, con distrito múltiple, ¿no? O sea, a través de las regiones, esa es otra posibilidad, ¿no? No le encuentro mucho sentido que el Senado sea, digamos, todos regionales, ¿no? Porque para eso está la Cámara de Diputados, pero sí podría ser que haya una solución intermedia o mixta, que el Senado la mitad sea distrito nacional único y la otra mitad un distrito, digamos, nacional múltiple, ¿no? En que también estén inmersas las regiones. Eso podría de alguna manera equiparar, digamos, el sentido de lo que muchos parlamentarios han señalado el día de hoy. Finalmente, sobre la cuestión de confianza, nuestra colega Carolina Lizárraga habló sobre que una cuestión de confianza que se disolvería. En nuestro proyecto de ley se habla de que la interpelación y la censura solo la realiza la Cámara de Diputados, y si hay disolución del Congreso, a través de 2 o 3 censuras a gabinetes antes del último año, solamente podría disolverse la Cámara de Diputados, como era antes, y no el Senado. El Senado entonces le da una estabilidad política al Poder Legislativo. Ese también es el sentido del Senado, ¿no? Que para cualquier contrariedad, como bien dijo la doctora Marisol Peña, un Senado moderador, reflexivo, revisor, pero sobre todo moderador, hace que las aguas se atemperen, que las aguas se calmen y le da un equilibrio al sistema político en el país, con un Senado moderador, con un Senado revisor y reflexivo. Por lo tanto, digamos, el Senado no se podría disolver de ninguna manera,
si la Cámara de Diputados, a través de estas cuestiones de confianza, digamos, que han sido baloteadas por la Cámara de Diputados, que finalmente es la que interpela, y que tendría diferentes, digamos, atribuciones. La Cámara de Diputados solo legisla, a diferencia de antes, bicameralidad imperfecta, y el Senado de la República solo revisa las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, pudiendo evidentemente observarlas, designa a las altas autoridades del Estado, se ocupa de los temas presupuestales, tributarios, y evidentemente tiene una visión mucho más nacional o de Estado que la Cámara de Diputados. Entonces, un poco las preguntas que modestamente el presidente de la comisión, quien habla, les quería realizar a los tres expositores de manera indistinta, porque creo que los tres tienen sus puntos de vista, y sí nos encantaría también escuchar a la doctora Marisol Peña de Chile, porque, digamos, aparte de ser un país hermano, tiene, siendo, como bien ha dicho ella, un país, digamos, unitario como el Perú y no federal, muchas similitudes en sus sistemas políticos y en sus instituciones que el Perú. Así que, con lo dicho y con las preguntas, cerramos el estadio procedimental constitucional de las preguntas y dudas y comentarios de los señores parlamentarios, e inmediatamente pasamos a la rueda final de las últimas palabras para responder o para comentar de los señores invitados. Así que es un honor escucharla a la doctora Marisol Peña. Adelante, por favor, encantado, doctora. Muchas gracias, presidente, a las señoras y señores congresistas también por sus intervenciones. Con su venia voy a ser muy sintética por dos razones, una práctica y otra más profunda. La razón práctica es porque tengo una reunión a las 5 de la tarde, entonces estoy a 20 minutos y entonces no me gustaría dejar quedar mal con las personas con quienes me comprometí también. Y la segunda razón más profunda es porque creo que los dos ilustres constitucionalistas que me acompañan hoy día en esta sesión coincidirán en que la mejor definición de lo que es una constitución hoy día es la que da el alemán Peter Haberle. La constitución representa al final la cultura de un pueblo. Entonces, con esa premisa yo me voy a permitir contestar preguntas en las que creo que Chile puede apoyarlos en torno a la decisión tan importante y trascendente que ustedes deben tomar, entregando parte de nuestra experiencia, y voy a dejar otras que estimo que tienen más que ver con la historia, la realidad y la cultura del Perú para mis ilustres colegas expositores hoy día. Entonces, parto en primer lugar por las interesantes preguntas del congresista Costa Santolaya. La verdad, tengo que decirle que los pocos partidarios, como dice el presidente, señor congresista, del unicameralismo hoy día en Chile, se están basando como argumentación para terminar con el bicameralismo, en que este se ha transformado a la larga y en la práctica en un bicameralismo perfecto más que imperfecto. Esto es que en el Senado se reproduce el mismo debate o discusión de las leyes que ya se produjo en la Cámara de Diputados, con la pérdida de tiempo, de recursos, de obstrucciones que ello pueda significar. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto de todo lo que he aprendido hoy, que he aprendido muchísimo de parte de ustedes, de los hermanos de la República del Perú, es que efectivamente la consideración de un bicameralismo imperfecto debe ser siempre estimada como un ideal o como una meta para un buen funcionamiento democrático. En segundo lugar, quiero referirme al tema de la incapacidad moral permanente que planteó el mismo congresista Costa Santolaya. Si bien es un tema tan interno al Perú, ustedes lo han experimentado recientemente respecto al presidente de la República, lo que me pasó con franqueza, se lo digo, cuando yo leí en el periódico cuál era la causal por la cual se intentaba juzgar al presidente, me dio un cierto dolor de estómago jurídico, porque la verdad es que el concepto de incapacidad moral considero que no puede ser, con todo respeto lo digo, más abstracto y etéreo. Y a nosotros nos pasa, créame, nosotros tenemos causales de acusación constitucional como esta que se acaba de deducir respecto a una jueza
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por notable abandono de deberes. ¿Sabe por qué fracasó en el Senado? Porque el abandono de deberes estaba constatado, pero se estimó que no era notable. Entonces, ¿qué es notable? Se fija, cada vez que nosotros creo que, o nuestros constituyentes, regulan las causales de juicio político, de impeachment, de acusación constitucional en términos abstractos, tenemos severos problemas políticos. Y en ese sentido, comentarle que en Chile, en el caso del presidente, nosotros tenemos solo 2 causales. Al Senado le corresponde declarar la inhabilidad del presidente de la República en caso de incapacidad física o mental, que es algo que se puede comprobar objetivamente y después de haber oído previamente al Tribunal Constitucional. Porque de alguna manera se trata de dejar en suspenso la Constitución al hacer cesar al presidente de la República en forma previa al término de su periodo. Y respecto del tema de la censura a los ministros, a mí siempre es uno de los temas que más me ha apasionado del régimen peruano, porque convive un presidencialismo con rasgos parlamentarios, como usted bien lo dijo, y nosotros tuvimos ese intento en la conformación original de la Constitución del 80. El presidente podía disolver la Cámara de Diputados por una sola vez durante su periodo presidencial. Y esto fue derogado en el año 89, por si les sirve a ustedes la experiencia, porque nos dimos cuenta que el constituyente del 80 no había considerado el tiempo en que se debía convocar a la siguiente elección para conformar la nueva Cámara. Y usted se preguntará qué peligro tiene eso. Gravísimo si es que es la Cámara de Diputados, como ocurre en Chile, la que fiscaliza al gobierno. Porque podía suceder que el presidente, durante su primer año del periodo de los 6, disolviera la Cámara de Diputados y por no existir norma que lo obligara a convocar a la elección de la nueva Cámara, se podía pasar, aunque esto sea una aberración democrática, los 5 años siguientes de su periodo sin ningún tipo de fiscalización. Por lo tanto, me atrevo a compartirles ese ejemplo también que puede ser de utilidad para ustedes. Ahora, respecto de la señora congresista Vázquez Chiquilín, respecto a si el Senado debería incorporar a representantes de sectores tradicionalmente relegados, a mí me parece, señora congresista, que la democracia actual es una donde la ciudadanía definitivamente tiene otra textura y calidad. Las personas ya no resisten ser considerados como ciudadanos porque van a depositar su voto a una urna electoral cada cierto periodo. Los ciudadanos exigen ser coagentes, corresponsables, copartícipes de las decisiones que los van a involucrar. Y desde ese punto de vista, hacia el interior de nuestros estados, hay sectores que han estado tradicionalmente invisibilizados y que además han estado vulnerables por distintas razones. Me parece que hay que hacer el esfuerzo dentro de nuestros congresos o parlamentos por darle espacio. Pero yo no lo veo, fíjese, por lo menos desde la experiencia de Chile, en el Senado como en la Cámara de Diputados. Porque el Senado nuestro, como dije, se basa en una representación más geográfica. En cambio, la Cámara de Diputados es la que tiene la representación poblacional, no solamente desde el punto de vista numérico, sino que yo creo que también, y coincido enormemente allí con la congresista Carolina Lizárraga, es importante en el Senado que esté verdaderamente la representación de las provincias, de las regiones, de nuestro territorio, y que en la Cámara de Diputados esté representada la población en toda su diversidad. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, en mi modesta opinión, yo haría la intervención quirúrgica más bien a nivel de la Cámara de Diputados. Y usted se pregunta sobre el tema de la simultaneidad de las elecciones. Mire, durante el siglo XX, un presidente chileno muy respetado, don Jorge Alessandri Rodríguez, su padre también había sido presidente, don Arturo, en el año 25. Don Jorge asume en el año 58, gobierna hasta el 64, y en sus memorias él destaca lo difícil que le resultó impulsar su programa de gobierno por la obstrucción permanente que experimentaba desde el Congreso. Su gobierno, lo describe él, fue un gallito permanente entre el Congreso
y el presidente. Por lo tanto, a mí la simultaneidad de las elecciones presidenciales con la de la totalidad de la Cámara y de parte del Senado, como ocurre en Chile, me hace sentido. Primero, porque cuando un gobierno comienza su gestión es importante que tenga una mayoría correlativa en el Congreso que lo acompañe en ese impulso inicial. Y, en segundo lugar, porque en estos gobiernos de 6 años, perdón, o de la cantidad que sea, algunos periodos son bastante más largos, de 8, pero también los hay de 5, yo creo que es muy importante la reelección, la elección de congresistas en la mitad del periodo, como sucede en Estados Unidos. Cuando el presidente se quiere presentar a la reelección, por los siguientes 4 años, tiene que hacerlo también con el Congreso, porque me parece que ahí hay la posibilidad de una accountability ciudadano muy interesante respecto al presidente de la República. Si no lo ha hecho bien con su gobierno, para decirlo en términos claros, la población le va a pasar la cuenta no eligiendo una cantidad de congresistas que sean acordes a la mirada de bien común que él está impulsando. Por lo tanto, creo que la simultaneidad hay que estudiarla con mucho cuidado porque tiene efectos políticos bastante relevantes, por lo menos así ha sido nuestra experiencia. Respecto de la pregunta del congresista Retamoso, ¿qué funciones debiera asumir la Cámara Baja y Alta? Bueno, yo expliqué algunas diferencias, pero no dije qué funciones, como a usted le interesa, debe tener el Congreso completo en su conjunto. En Chile son 2. Primero, el Congreso completo debe declarar, más bien dicho, aprobar o rechazar los tratados internacionales que el presidente le presente para su ratificación. Esa es una atribución conjunta al Congreso que de alguna manera morigera la facultad que tiene el presidente en nuestro país como conductor primero de la política exterior del país. Por lo tanto, esa atribución se le quiso dar a todo el Congreso y no a una Cámara en particular, y créame que en mi concepto ha funcionado bastante bien. Y la segunda atribución exclusiva del Congreso en cuanto cuerpo completo tiene que ver con la declaración del estado de sitio y del estado de asamblea, que son los estados de excepción que entre nosotros, como debe suceder en Perú, afectan en mayor cantidad los derechos fundamentales, ya sea restringiéndolos o suspendiéndolos. Por lo tanto, un presidente no puede declarar los estados de excepción más graves desde el punto de vista de sus consecuencias si no cuenta con el acuerdo del Congreso. Estas 2 facultades, señor congresista Retamoso, no se ejercen a través de una ley, sino que de un acuerdo del Congreso. Y esa es la diferencia con la facultad propiamente legislativa que, como ustedes están analizando en el Perú, partiría por una Cámara y sería revisada por la otra. Enseguida, estoy mirando aquí las preguntas que no sean tan propias de la cultura del Perú, como qué número de congresistas sería más adecuado. Y me voy a quedar entonces, yo creo que para dejar a mis colegas las demás preguntas más propiamente nacionales de ustedes, voy a referirme a algunas de las preguntas del señor presidente Echejade. Yo tuve una compañera, Ana María Echejade, en la universidad, capaz que sea prima suya. Mire, la verdad es que respecto a la edad de los senadores, en mi experiencia personal, yo le agradezco al doctor Borea que me haya tratado de senadora, pero nunca lo fui. Apenas fui ministra del Tribunal Constitucional y tampoco creo que lo sea porque tengo gran respeto por la actividad política profesional y yo apenas soy una académica. Entonces, respecto a la edad para ser senador, nuestra experiencia, en mi concepto, es que la edad de los 40 años se mostró apropiada. Los grandes senadores, desde el retorno a la democracia del año 90 hasta la fecha, que yo recuerde, grandes presidentes como Sergio Romero, nuestro actual embajador de Chile en Italia, como Adolfo Saldívar, que fue embajador de Chile en Argentina, fueron senadores bajo esa norma, personas sobre los 40 años de edad que sin exigirles estudios
más avanzados daban la garantía de una experiencia de vida importante. Ahora, me tomo de inmediato de la situación que ocurrió en Chile con los expresidentes. Ustedes saben que todos somos producto de las lecciones de nuestra historia. Y los expresidentes salieron del Senado, dejaron de ser senadores vitalicios, porque lo voy a decir en confianza, como dice un profesor amigo mío, que no salga de aquí, ¿verdad?, de esta reunión virtual, pero aquí en Chile suele decirse que la reforma que terminó en el año 89 con los senadores vitalicios, en el caso de los expresidentes, fue el incentivo para que el general Pinochet, que como expresidente formaba parte del Senado, aceptara irse para su casa. Perdonen que lo diga de esta manera. Y como consecuencia de ello, el primer presidente de la transición, de la democracia, el presidente Patricio Aylwin, acepta como moneda correlativa, y todos ustedes son políticos y me entienden de lo que estoy hablando, acepta no entrar a integrar el Senado, y entonces lo que hoy día tenemos es un estatuto de los expresidentes de la República, en virtud del cual ellos siguen beneficiados básicamente por el fuero y también por la dieta parlamentaria, siguen percibiendo ese ingreso fiscal, pero no integran materialmente el Congreso. Pero créanme que son llamados por todos los presidentes y muchas veces por las comisiones del Congreso para dar su opinión ilustrada desde el gran ejercicio público que tuvieron y poder entonces apoyar el desarrollo de las políticas públicas. Esa es nuestra experiencia, tanto en cuanto a la edad de los senadores. Y me quedo con una última pregunta, y varias que no voy a alcanzar a responder, lamentablemente, pero me quedo con la pregunta referida a los oficiales de la Defensa Nacional. Nosotros tuvimos bajo la Constitución del 25 la atribución del Senado de prestar su acuerdo al presidente de la República, tanto para el ascenso como para el retiro de los generales y almirantes de la Defensa Nacional. Dado que usted usaba, presidente, varios términos marinos, ahí me fijé como el buque insignia, entonces destaco ahí a los almirantes en relación con lo que usted ha planteado. ¿Y por qué se eliminó esta atribución? Porque está debidamente documentado en las actas de muchas sesiones del Senado del tiempo de la Constitución del 25, básicamente les diría yo, entre los años 40 y el año 65, que las decisiones por las cuales se optaba por el ascenso o la decisión de un retiro de uno de estos oficiales pasaban por criterios políticos. Entonces, para evitar aquello, el sistema que hoy día se aplica, tanto para los generales y almirantes como para los embajadores, es, sin intervención del Senado, promover a nivel legal un sistema estricto de carrera. ¿Qué significa esto? Que los embajadores van a ser designados, como lo son en Chile, por el presidente de la República, pero conforme a un sistema de carrera diplomática que el presidente debiera, no siempre lo hace, pero debiera respetar estrictamente. Y en el caso de los oficiales de las Fuerzas Armadas, las promociones, como los retiros, son propuestos por el respectivo comandante en jefe al presidente de la República, basada en la calificación y en la junta de la respectiva institución armada, ejército, fuerza aérea o en la armada, que determina a partir de la hoja de vida de ese oficial estrictamente funcionaria que debe ser ascendido o debe retirarse. En consecuencia, nuevamente, somos el reflejo de la historia que hemos vivido, y en estos puntos tan ilustres que planteaba el presidente, nosotros al menos no tuvimos buenas experiencias, y simplemente me quedo aquí comunicándosela, reiterándole mi profundo agradecimiento, presidente, y a todas las señoras y señores congresistas por esta oportunidad y por el privilegio de haber escuchado las lecciones magistrales del doctor Francisco Eguiguren y del doctor Borea. Muchas gracias. A usted las gracias, doctora Sol Peña.
Le damos las gracias por todo lo que ha brindado el día de hoy. Ha sido una clase magistral. Su exposición, sus experiencias y sobre todo lo referente a un sistema bicameral en Chile, las virtudes, los defectos y también, cómo no, los consejos que usted puede dar con respecto a cómo podríamos restaurar la bicameralidad en el Perú y cómo podríamos mejorar justamente el texto antes de su debate y Dios mediante su aprobación. Así que le agradecemos mucho. Sí, para responderle, usted me hizo una pregunta personal. Ana María es mi prima. Los Cejáez somos una familia a nivel mundial, o sea, somos un solo tronco, un solo árbol, y tengo mucha familia en Chile, ¿no? O sea que de Palestina, la década del 20, de Belén, fue la parte cristiana, fue justamente entre Chile y Perú, donde después de la Primera Guerra Mundial se asentaron, hicieron cordiales relaciones, tanto con los peruanos en ese momento y los chilenos. Así que yo tengo mucho aprecio a Chile, a los amigos chilenos, tengo, digamos, un tema sanguíneo y por supuesto que cada vez que voy a Santiago me siento verdaderamente en casa. Así que muchas gracias. Para todos ustedes lo mismo. Buenas tardes y mucha suerte, por favor, en su trabajo y los mejores deseos. Adiós. Bendiciones. Gracias a usted. Dios la bendiga. Chao. Gracias. Muy bien. Continuando con esta importantísima